Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Bernal y soy el responsable de desarrollo de negocio de Aitana, de la división de SAGE Enterprise Market. Hoy haré de moderador y conmigo está César Serrano. César Serrano es Senior Consultant de Lucanet y es una persona que tiene más de 20 años de experiencia en departamentos financieros y en proyectos de consolidación. Él tratará hoy de condensarnos pues, parte de esa experiencia, ¿verdad, César?, en un par de Eso es, cuestiones eso es, eso a es. tener en cuenta. Pues bienvenido, César. Muchas Y gracias. para aquellos que se incorporan hoy a las sesiones y un poco por contextualizar, decirles que esta sesión de hoy de consolidación financiera es la segunda sesión a detalle de una serie de webinars que Aitana está haciendo denominados el How-To del director financiero. Aitana es una consultora de tecnología, una consultora tecnológica, pues con más de 20 años de experiencia en proyectos de implantación de soluciones de gestión empresarial. ¿eh? Somos cerca de 200 personas distribuidas por todo el territorio nacional y pues entre las soluciones que implantamos pues están soluciones de ERP, CRM, de Business Intelligence y toda la infraestructura que da soporte. Aitana es partner además de pues, los principales fabricantes de mercado y en base a eso y desde el punto de vista o desde la perspectiva de que hoy por hoy pues el director financiero se consolida o se está considerando cada vez más como el responsable de la transformación digital en las organizaciones, en las empresas, pues queríamos darle esta visión de cómo la tecnología pues está permitiendo hacer las cosas pues de otra manera, de otras formas de hacer que nos permiten pues a su vez ser más eficientes y más rentables. Decirles que durante toda la sesión pues estaremos todo el mundo silenciado, excepto el ponente, evidentemente, que pueden comunicarse con nosotros a través de la herramienta, de la plataforma, del chat, pueden hacernos preguntas que trataremos de responder durante el propio evento, o si no nos da tiempo, pues tras el evento a través de correo electrónico. Al finalizar el evento y en un poquito de tiempo les remitiremos las presentaciones y el vídeo de la sesión por si quieren refrescar algo. También comentarles que tienen a su disposición los vídeos de las sesiones anteriores por si quisieran consultarlos a través de nuestra página web. Y poco más hoy decirles que vamos a hablar efectivamente sobre consolidación financiera con César y a partir de aquí pues ya dejo que sea él el que lleve el hilo de la presentación y que nos cuente su experiencia. Bueno, Muchísimas muchas gracias por gracias. su presencia hoy. Muchas gracias, César. Muy bien. Ya lo tienes. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí y dedicarnos vuestro tiempo. Pero quiero deciros que esta sesión yo creo que os puede resultar de mucha utilidad porque en los siguientes 35 minutos vamos a aprender la verdadera clave que nos impide afrontar un proceso de consolidación financiera con garantías. Pero antes yo quiero lanzaros unas preguntas al aire. O sea, quiero que reflexionéis sobre cómo os vais a sentir después del webinar. Entonces, ¿qué vais a aprender? Además de la clave esencial, ¿qué es lo que vais a descubrir? Vamos a descubrir por qué, debido a las herramientas que utilizamos, nos sentimos a veces estancados y no avanzamos. También vas a conocer las 3 palancas clave en tu empresa que te van a hacer sentirte con confianza en la toma de decisiones. Por otro lado, vamos a poner el foco en lo importante, optimizando la fórmula PADA. Ya descubriremos cuál es la fórmula PADA. Y por último, vamos a ver cómo influye este efecto que es asombroso, el efecto Zeigarnik, para aquellos que no lo conozcáis, cómo afecta en nuestro rendimiento. Pero antes, como decía, nuestro objetivo para hoy es que consigamos liberarte de esas cadenas que te impiden avanzar y que la consolidación sea un aliado en la toma de decisiones y no una tortura. No sé si para muchos de vosotros, cuando realizáis el proceso de consolidación, os cuesta, os resulta muy laborioso y además estáis trabajando con unos tiempos muy apretados, por tanto, es como si dan el pistoletazo de salida cuando cierran las individuales y a partir de ahí vuestro objetivo es consolidar a toda prisa, ¿no? Porque los plazos suelen ser bastante exigentes. Entonces, antes de nada, quiero lanzaros unas preguntas en el cual
quiero que seáis conscientes de que este webinar es para vosotros siempre y cuando vuestros estados financieros consolidados en vuestra empresa se haya convertido en una pesadilla, en un martirio. El hecho de hacerlos, pues al final estéis trabajando con hojas de cálculo o utilizáis herramientas que realmente no cumplen las expectativas o no cumplís lo que realmente esperáis que os proporcione la información. Entonces, ¿cuándo es para ti este webinar? Cuando estás comprometido con mejorar tus resultados. Si además tienes una mente abierta para afrontar los cambios, porque mucha gente dice que quiere cambiar, pero luego realmente pues no están comprometidos con ese cambio, ¿no? Y por supuesto, si uno de los valores fundamentales en tu empresa es la mejora continua, desde luego este webinar es para ti. Por tanto, ¿te suena esto? No sé si tenéis la sensación de que dedicáis muchas horas a obtener los estados financieros consolidados y que no tenéis el tiempo para nada más. Es decir, como hemos dicho antes, empieza el pistoletazo de salida, las empresas individuales os proporcionan los cierres y a partir de ahí tenéis unos tiempos muy limitados para reportar los estados financieros consolidados. No sé si los plazos que manejas para reportar la información son muy exigentes y vives apagando fuegos constantemente. Da la sensación de que sudas y sufres con tus estados financieros. ¿Buceas en la información cada mes corrigiendo errores de otros? ¿A cuántos nos ha pasado que vemos una información que no nos cuadra, ya sean los márgenes brutos de una filial o algo, y no tenemos la información porque por la distancia o la localización geográfica estamos a distancia como para poder levantar un teléfono y saber qué ha pasado y tenemos que tomar decisiones rápidas porque los plazos nos aprietan? ¿Te suena esto? ¿Sientes que tu esfuerzo no tiene la recompensa que mereces? ¿Trabajas demasiadas horas y al final del día tienes la sensación de que no has avanzado? ¿Sufres cuando tienes que explicar las desviaciones que se han producido y no tienes la respuesta? ¿Tienes la sensación de que existe una fuerza oculta que te atrapa cada mes y que te lleva a afrontar los mismos problemas de siempre? Si todo esto te suena, este webinar desde luego es para ti. Pero en realidad quiero deciros que ninguno de estos problemas forman parte del verdadero problema. Estos problemas son consecuencia, hay que atajar la raíz. Esto es consecuencia precisamente del proceso de estructuración, del proceso de consolidación, ¿no? Entonces, aquí os vamos a descubrir en este webinar el verdadero problema que no conocías, que es el arma secreta para optimizar las 3 palancas esenciales en tu empresa. Ahora veremos cuáles son esas 3 palancas. Realmente, si mantenemos esas 3 palancas en mente a diario, os aseguro un éxito garantizado, no solo en el proceso de consolidación, sino en cualquier proceso, ya sea de planificación o cualquier proceso financiero que tenéis que abordar como gestores de equipo o como financieros. Pues bien, ya tenemos clientes que trabajan con nosotros que se han enfrentado a esos problemas, como por ejemplo Basic-Fit, que tuvo que afrontar una compleja salida a bolsa. Es una cadena holandesa sobre fitness y aquí habla su director, en el cual habla de la importancia de tener una claridad en la información financiera, ¿no? Aquí tenemos también el fabricante Leica de cámaras, que también ha empezado a trabajar con nosotros y ha podido comprobar en sus carnes cómo ha obtenido un 50% de ahorro en el tiempo en la consolidación financiera. Al final, V dice que la cuestión es muy simple. La información lleva a la claridad y la claridad a la transparencia, que a su vez es base para la confianza. Por eso nos decantamos por Lucanet. Pero bueno, vamos con lo que realmente nos compete hoy, que es vamos a descubrir las 3 palancas que realmente tenemos que tener el foco para conseguir nuestros objetivos en el proceso de consolidación. Si yo lanzara esta pregunta al aire y dijera, ¿cuál es el recurso más valioso que tenemos? Posiblemente la cabeza de alguno dirá que es el dinero. Pero en realidad el dinero no digo que no sea importante, porque sin dinero pocas cosas se pueden hacer. Pero el dinero, la realidad es que se gana, se pierde y se vuelve a ganar. O sea, en realidad es algo que es bastante volátil. Unas empresas pueden marchar muy bien, pero si no evolucionamos frente a los cambios, puede ser que luego sea una ruina. Ya sabemos lo que ha pasado con la pandemia, tenemos que tener los recursos para poder afrontar estas crisis y el dinero es algo que es importante, pero desde luego no es lo más importante. Estamos hablando de cuál es la pregunta va enfocada a cuál es el recurso más valioso que tenemos. Bien, alguno habrá pensado que es nuestro know-how, que no digo que no sea importante, porque evidentemente nuestra labor es ir desarrollando nuestro negocio. Entonces el know-how es una barrera de entrada muy potente para posibles competidores. Es importante, pero simplemente quiero decir y recordar que no es el recurso más valioso. Si volviera a preguntar cuál es el recurso más valioso, seguro que en la mente de alguno de los asistentes estará pensando que es el equipo. Y es cierto que el equipo es muy importante,
pero tampoco es el recurso más valioso que tenemos. Es muy importante, pero podemos desaprovechar su talento si no le facilitamos las mejores herramientas. Cuando digo de facilitarle las mejores herramientas es que nosotros, cuando veamos la segunda palanca, es importante que tengamos en cuenta que el talento lo tenemos que aprovechar y no podemos darle a nuestro equipo unas herramientas que les impidan desarrollar su talento creativo. Por tanto, el recurso más valioso del que disponemos ahora mismo es el tiempo. Existe un proverbio africano que dice que el hombre blanco tiene reloj, pero nunca tiene tiempo. Y es cierto, en realidad que nosotros vivimos el día a día apagando fuegos constantemente y estamos desaprovechando nuestro tiempo como gestores de equipos financieros en tareas de poco valor, cuando hoy en día son las máquinas las que hacen ese trabajo. Por tanto, tenemos que enfocar nuestra primera palanca en optimizar el tiempo, porque si cogemos y somos capaces de conseguir optimizar nuestro tiempo, nuestro equipo y nosotros mismos tendremos el foco en lo que realmente importa. ¿Y por qué es importante optimizar el tiempo? Porque el tiempo se va y no regresa. Esa es una realidad. Cada día que pasa estamos perdiendo frente a nosotros mismos nuestro propio desarrollo personal, nuestro propio desarrollo profesional y frente a nuestros competidores. Es posible estar muy atareado, no sé si os suena esto, muy, pero muy atareado sin ser efectivo. No llamamos a esto perder tiempo. Y la realidad es que no tengamos tiempo, es que lo tenemos infectado con el síndrome de Diógenes. Realmente cuando nosotros encendemos el ordenador y empezamos a ponernos a leer el correo, ya a partir de ahí hemos entrado en una rutina en la cual estamos solucionando problemas a corto plazo sin enfocarnos al futuro. Y estamos dejando un tiempo muy valioso que se nos escapa y que jamás va a regresar. Y en esa carrera nos pueden adelantar nuestros competidores. Pues bien, aquí es donde entra en juego la fórmula PADA. ¿Cómo vamos a optimizar esa fórmula? La fórmula PADA consiste en la P de producción de la información dentro del proceso de consolidación y cualquier otro proceso, ya sea de planificación o lo que fuere. Nosotros tenemos que basarnos en la información y en la transferencia de la información. Por tanto, nos dedicamos parte de nuestro tiempo en producir la información de consolidación. Esa es la base para la toma de decisiones. Entonces, una vez que tenemos la producción de la información, lo que tenemos que dedicar es tiempo al análisis de la misma. Por tanto, tenemos, por un lado, la P de producción de la información. Posteriormente, la segunda fase sería analizar esa información, si tiene sentido o tiene coherencia. A partir de ahí, la D de decisión. Es decir, tendremos que tomar decisiones y ser súper ágiles a la hora de tomarlas para adelantarnos, anticiparnos a posibles problemas en el futuro. Y, evidentemente, la A de acción, que es elaborar un plan de acción en el que nosotros hagamos un seguimiento de todas las acciones que estamos llevando a cabo, si se están llevando conforme a lo que nosotros previamente hemos previsto. Si nosotros entramos más en profundidad a la hora de optimizar el tiempo, observamos la siguiente situación en las empresas. La situación actual es, después de haber consultado incluso con algunos CEOs, nos dicen que sus perfiles de mayor alto rango dedican el 80% de su tiempo a la producción de la información. Tan solo no llegan ni al 10% a la fase de análisis. Y posteriormente, cuando tienen el análisis hecho, se dedican a la decisión, a tomar decisiones sobre esa información y posteriormente ejecutar planes de acción. Pero si os fijáis, está totalmente descompensado. Imaginaros una oferta de trabajo en la que buscáis un controller. Y en el controller, ¿habéis leído alguna vez alguna oferta en la que digan, por favor, buscamos un perfil que sea experto en producir la información? No, siempre estamos buscando perfiles que tengan capacidad de análisis, capacidad de decisión, que tengan esa posibilidad de ejecutar planes de acción y hacer seguimiento de los mismos. Pero en realidad es que cuando entran en las empresas, se dedican a producir la información. Si la comparamos con la situación óptima, en la cual vemos cuál deberían ser los tiempos a la hora de elaborar la producción, a elaborar la información, vemos que por debajo del 20% deberíamos estar consiguiendo producir la información. A partir de ahí, esa información tiene que darnos las garantías suficientes como para poder analizarla. Que si nos fijamos con el cuadro anterior, el análisis es muy escaso porque ni siquiera tenemos la confianza de que la información que estamos produciendo sea la correcta. Un CEO de una empresa llegaba a comentar incluso que ya le daba igual si el dato estaba mal o estaba bien. Lo que quería o lo que suplicaba es que hubiera un dato único, porque estaba cansado
de recibir informes tanto del departamento financiero o incluso del departamento comercial en el cual no cuadraban sus ventas. Y decía, es que yo ya no digo ni que el dato sea el correcto. Yo lo que quiero es que aunque estemos confundidos, que estemos todos confundidos y que por lo menos el dato que manejemos sea único. Entonces, si nos fijamos en la situación óptima, vemos que lo ideal sería dedicar tiempo al análisis, tomar decisiones rápidas y, evidentemente, hacer un seguimiento plan de acción que corrija todas aquellas desviaciones que hemos podido analizar previamente. Pero esto realmente no es culpa nuestra. Y ahora aquí es cuando os quiero mostrar un efecto asombroso. En el año, a principios del siglo pasado, hubo una psicóloga soviética que descubrió algo realmente genial. Y se puso a observar cómo se comportaba un camarero a la hora de atender a sus clientes. Entonces, la psicóloga, Ziegarnik, lo que hizo es preguntar, que le diera información y detalles sobre los pedidos que aún estaban pendientes. Y entonces era capaz de describir en cada una de sus mesas qué es lo que estaba pendiente por servir y qué es lo que habían pedido. En cambio, lo curioso es que cuando le preguntaba por pedidos que ya realmente estaban finalizados, no se acordaba absolutamente de nada. Por tanto, le llegó a llegar a las siguientes conclusiones. Una tarea ya iniciada hace que pongamos el foco en ella hasta que la hayamos completado. Esto me recuerda a mis épocas pasadas cuando me iba a la cama sin dormir o pensando en algo que se me había atascado, dándole vueltas, porque decía, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no cuadrará esto? ¿Este dato de dónde sale? ¿De dónde no saldrá? Y entonces no me lo quitaba de la cabeza. También este efecto se produce cuando, por ejemplo, lo han aprovechado mucho las cinematográficas, cuando vemos una serie de televisión y vemos los capítulos en los cuales nos dan un avance del siguiente capítulo. Y nos quedamos con las ganas de ver qué ha pasado, qué va a volver a pasar en el siguiente capítulo. Porque aprovechan este efecto Zeigarnik de nos mantienen en vilo con esa intriga porque la tarea se ha quedado incompleta. ¿Eso qué significa? Por otro lado, no solo que se quede incompleta, sino que además nuestro cerebro, porque estamos así diseñados, no va a descansar hasta que la cerremos. Nuestro cerebro, además, consume mucha energía ya que ponemos todo el foco y su esfuerzo en completar dicha tarea. Entonces, dicho esto y analizando esto, ¿qué pasa si entonces ponemos el 80% de nuestro foco y energía en la producción de la información? ¿A quién le quedan fuerzas para afrontar los procesos de análisis, decisión y acción? Yo cuento siempre que en mi pasado tenía que reportar la información con unos plazos muy estrechos y llegaba a incluso a estresarme porque la producción, aunque no me ataba, decía, bueno, lo importante es reportar. Y me enfocaba en sacar los datos incluso sabiendo que había desviaciones que no me ataban del todo, pero tenía que corregir errores de bulto en la información, sin darme tiempo ni siquiera a analizarla. ¿Qué pasaba? Que al día siguiente, cuando ya enviaba la información a las 2 o a las 3 de la mañana completamente agotado, ¿quién tiene fuerzas para abordar otra tarea como puede ser el análisis? O incluso menos, tomar decisiones sobre la misma. Y ya no te cuento elaborar algún tipo de plan de acción sobre la misma. Pero al final llegaba luego el jefe y te preguntaba precisamente por esa desviación que tú ya habías visto previamente, pero que no te había dado tiempo a analizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la segunda palanca más importante? La primera que hemos hablado, quiero recordar que es optimizar nuestro tiempo. Entonces, ¿por qué debemos optimizar nuestro tiempo? Porque la segunda palanca es esencial y es elevar nuestros estándares y nuestros niveles de exigencia. Es decir, ¿cómo le afecta a una persona con talento trabajar en áreas de bajo valor? Es decir, contratamos a perfiles cualificados para tenerles trabajando en tareas que realmente no aportan valor. ¿Cómo le afecta a un controller dedicar el 80% de su tiempo a tareas administrativas y que hoy hacen las máquinas? ¿Dónde está su diferenciación? Es decir, si esa persona en el mercado, ya solo el CFO, el controller, sale al mercado a buscar una oferta de trabajo, en general nunca se va a encontrar una oferta en la que digan que necesitan un experto en tareas administrativas. Y es cierto que un controller, por lo general, en empresas que no se suben al carro de la automatización, están sufriendo porque dedican mucho tiempo a tareas que no elevan sus estándares. Entonces, les permitimos de alguna forma tener esa excusa para no desarrollar su talento. Y entonces al final se meten dentro de su círculo o zona de confort y no desarrollan ese potencial que pueden tener dentro. De hecho, hay trabajadores que pueden parecer torpes
dentro de unos, si no se les ofrece las herramientas para poder hacer una buena gestión de su negocio. Yo me pongo a pensar cómo sería Leo Messi jugando al fútbol con un melón. Supongo que incluso lo haría hasta bien, pero realmente no serían los utensilios correctos para ver o para poder desarrollar su talento, ¿verdad? ¿Cuánto es su valor de mercado como profesional si sus esfuerzos se centran en la producción de la información en lugar de generar resultados? Por tanto, la segunda palanca es muy importante, porque lo más importante nunca debe estar a merced de lo que menos importa. Y es cierto, muchas veces nos dedicamos a producir información dedicándole horas y horas y horas, cuando realmente es lo menos importante. Lo importante es tomar decisiones y producir resultados. A nosotros se nos debería medir por resultados. Por tanto, para facilitar el desarrollo del talento es necesario elevar nuestros estándares. Es evitar que nos convirtamos en misoneístas. Para aquellos que no lo conozcáis, misoneístas son aquellas personas que tienen aversión al cambio, odian los cambios. Porque mucha gente, a cualquier persona que le preguntes y le digas, tienes la posibilidad de cambiar, ¿quieres hacerlo? Te va a decir que sí. Pero la realidad todos la conocemos. Todos quieren cambiar, pero nadie está dispuesto a hacerlo. Por tanto, no les facilitemos la excusa a no poder desarrollar su talento o facilitar el proceso creativo. Salir de tu zona de confort, como decía Einstein, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Por tanto, hemos visto que la primera palanca es optimizar nuestro tiempo y segundo, una vez con nuestro tiempo, dedicar a desarrollar nuestro talento, elevar nuestros estándares como profesionales. En la tercera palanca, evidentemente, hay aquí una palabra que es mágica. A mí me parece que es sensacional, que es la clave para generar sistemas. O sea, sistemas que trabajen por y para nosotros. Realmente nuestra organización no la podemos hacer depender de las personas, porque las personas van y vienen y todos lo sabemos. Pero sí los sistemas nos hacen únicos. Son aquellos procesos que nos garantizan obtener resultados recurrentes. Entonces, las preguntas que os lanzo es, ¿cuánto tiempo dedican vuestros trabajadores al proceso de consolidación? ¿Cuántas personas están implicadas en el proceso? ¿Qué tipo de perfiles tienes contratado para llevarlo a cabo? Esto es muy importante porque vuelvo a insistir que si queremos desarrollar el talento de estos perfiles que están realmente hipercapacitados, no les podemos agotar y que se vayan a nuestra competencia porque vemos que se nos escapan porque ellos aprovechan estos perfiles para lo que realmente importa, que es a desarrollar su talento. ¿Cuánto tiempo dedican a labores de bajo valor? Es que es una pregunta que debemos hacernos constantemente. Es cómo optimizar nuestro tiempo, cómo podemos desarrollar a esa persona para que sea mejor cada día y, desde luego, cómo le proporcionamos las herramientas para que desempeñen todo su potencial de una manera óptima. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a la hora de abordar cualquier proceso de automatizar y digitalizar? El Excel. El Excel a mí me recuerda mucho al teléfono escarcharrado o al teléfono descompuesto. Hay un vídeo genial en YouTube, que no sé si lo habréis visto, en el que hay una persona que se pone enfrente de otra y así una cola de unas 100 personas. Pues se ponen una enfrente a la espalda de la otra, va llamando a la primera y empieza con un gesto haciendo como que monta una moto, como que arranca una moto. Pues la información que le llega al final es muy curiosa porque poco menos que acaba bailando el breakdance. Entonces, es cachondo porque realmente eso nos pasa. Nosotros, cuando utilizamos el Excel, yo no digo que renunciemos a él. De hecho, el Excel puede ser una herramienta de análisis, pero nunca puede ser una herramienta de manipulación de datos. Es decir, nosotros solo podemos utilizar el Excel o bien para recibir información y para transmitirla sin ningún tipo de manipulación previa. Porque cuando la manipulamos, ya pasa por los filtros, las experiencias y las creencias de nuestros propios pensamientos. Es decir, nos podemos encontrar con diversidad de criterios y a la hora de rellenar un Excel puede ser que la delegación de Francia lo esté haciendo de una manera. No sabéis si la delegación de México diga, oye, pues mira, la delegación de Francia está reportando el dato de margen bruto en esta casilla. Y la delegación de México dice, bueno, es que esos no tienen ni puñetera idea. Nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo están pasando bajo sus propios filtros. A eso hay que añadirle no solo eso, sino que la información que se está reportando está sujeta a muchos errores de manipulación, errores en fórmulas, que luego nos toca bucear en ficheros interminables con multiplicidad de vínculos que lo que hacen es que nos arruinen o que nos hagan generar desconfianza en la información y, por tanto, no vamos a realizar un buen análisis y, cuanto menos, de tomar decisiones correctamente, ¿no? Entonces, imaginaros por un momento cuál es el proceso de consolidación. Fijaros la cantidad de pasos que tenemos que hacer. Por un lado, tenemos que homogeneizar.
La homogeneización es la homogeneización valorativa, es decir, mismos criterios, mismos planes de cuentas, etcétera. Aparte, la homogeneización por operaciones internas, que es decir, ¿qué nos aporta como valor trabajar en ficheros interminables para hacer la reconciliación de operaciones, tanto de deudas, la reconciliación de las operaciones que se han realizado tanto a nivel P&G como a nivel balance entre las mismas empresas del grupo? Luego la homogeneización temporal, si hay un desfase entre los cierres de cada una de las sucursales. Y luego, evidentemente, tenemos que hacer el proceso de agregación, los planes, las distintas casísticas a la hora de convertir la moneda si trabajamos con sucursales en el extranjero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo esto lo estamos haciendo desde el momento uno en el que las empresas cierran, que es nuestro proceso de consolidación. A partir de ahí, una vez que hemos homogeneizado, tenemos la fase de agregación, que tenemos que básicamente es el balance y la P&G. Pero aumenta la complejidad cuando lo que nos interesa no es solo un consolidado a efectos financieros y lo que queremos es tener un consolidado de gestión, porque nosotros analizamos nuestra información por segmento, por unidad de negocio o por centro de actividad, pues evidentemente tanto la estructura societaria, que sí es importante para los accionistas o para pasar una auditoría, pero no lo es tanto a la hora de gestionar nuestro propio negocio y tomar decisiones sobre ello. Con lo cual, si queremos incorporar ratios, si queremos incorporar datos estadísticos como números de empleados y toda esa información, se nos queda coja si solo trabajamos con Excel. Y luego, finalmente, todos los meses, mes tras mes, el proceso de eliminaciones. Tenemos que eliminar todos los créditos y débitos recíprocos, los gastos e ingresos por operaciones internas, resultados por operaciones internas con existencias, con inmovilizado, con activos financieros, las operaciones por repartos de dividendos internos, por adquisición a terceros del grupo, por pasivos emitidos por el grupo. En definitiva, es 3 fases que cada una lleva una subfase y que es completamente laborioso si tenemos que hacerlo manualmente. Entonces, la gran pregunta es, ¿todo este proceso utilizando Excel, de verdad, nos vamos a sentir con garantías de tomar decisiones sobre una información en la cual no confiamos plenamente? Dicho esto, quiero mostraros casos en los cuales, el caso de Toshiba, por ejemplo, cómo ha conseguido escapar del caos del Excel, que ha olvidado, se ha escapado y ha dicho, hasta aquí hemos llegado con el teléfono escacharrado, no podemos someterlo a transformación de datos. Sí, es cierto que consideraremos el Excel como una herramienta o un apoyo para obtener la información directamente, pero sin ningún tipo de proceso de manipulación. El Excel debe ser una herramienta únicamente de escucha y de transmisión si en algún momento no contamos con la información extraída del ERP y tenemos que exportar los balances a Excel y luego importarlos a Lucanet. Pero siempre utilizando el Excel como una fuente de datos, no una fuente de manipulación y de tergiversación de datos, ¿no? También tenemos el caso de Leica, como comentábamos antes. ¿Cuánto tiempo ha ahorrado en el proceso de consolidación? Lo que le ha permitido no solo ganar en transparencia y claridad, sino además el tener la seguridad de que dentro de un único entorno es capaz de manejar toda la información. Dicho esto, recapitulemos hoy lo que habíamos prometido, era que por qué, debido a las herramientas que utilizas, te sientes estancado y no avanzas. ¿Por qué? Si no accionas estas 3 palancas claves de tu empresa, jamás te sentirás con confianza en la toma de decisiones. La palanca 1, tu foco, optimizar el recurso más valioso que tienes, el tiempo. Foco 2, elevar tus estándares. Tenemos que conseguir sacar a aquellas personas que se resisten al cambio, aquellos misoneístas que les damos las razones y los motivos suficientes para justificar su trabajo y que realmente pueden dar mucho más de sí elevando sus estándares y haciendo que sean mucho más un perfil mucho más talentoso y que más valioso, no solo para la empresa, sino para el entorno en el que se rodea, ¿no? Y luego, evidentemente, automatizar y digitalizar tu negocio. Es imprescindible. Tenemos que crear la palabra mágica, sistemas que trabajen por y para y por nosotros. Pero nosotros no debemos dedicar a hacer que nuestra empresa dependa de las valías de los trabajadores, sino de generar sistemas que funcionen por sí solos y darle las herramientas para que destaquen con respecto a nuestra competencia, ¿no? En fin, también hemos aprendido cómo poner el foco en lo importante, optimizando la fórmula PADA. Esta es una fórmula que debemos tener siempre en nuestra cabeza.
tenemos que minimizar la P y agrandar el esfuerzo en la A, en la D y en la A. Es decir, en el análisis, decisiones y planes de acción, que lógicamente es lo que buscamos de cualquier profesional cuando hacemos una búsqueda o buscamos un perfil profesional para nuestra compañía, ¿no? Y por último, ¿cómo influye este efecto Zeigarnik en nuestro rendimiento? Es decir, no es que sea culpa nuestra, es que lo tenemos instalado en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está preparado y diseñado para no dejar las tareas incompletas. Por tanto, es muy importante saber dónde ponemos el foco, porque si nuestro foco lo ponemos donde no tenemos que ponerlo, estamos perdidos, porque nuestro cerebro no va a descansar. Estamos diseñados así. Dicho esto, ahora tienes una decisión muy importante que tomar. Y es seguir como hasta ahora, sufriendo con tus interminables ficheros de Excel, averiguando qué versión de Excel es la buena. ¿Cuántos nos ha pasado que dentro del consolidado encontramos la versión 1, la versión 2 y la versión 3? Claro, al final podemos pensar que la 3 es la buena, pero pasados 3 meses tenemos que buscar un asiento que hicimos o queremos bucear en la información y tenemos que recurrir a un informe Excel versión 1, 2 o 3, con lo sencillo que sería pulsar una tecla y desde un único entorno único tener el control de todas las sociedades y acceder a todos los apuntes con tener una trazabilidad completa de todas nuestras sucursales, ¿no? Luego podemos seguir realizando macroficheros, el cuadro de las operaciones intercompanies, seguir haciéndolo en Excel, en sábanas interminables de consolidación con las distintas sociedades agrupadas en un Excel como una especie de matriz. Lo digo porque lo he sufrido en mis propias carnes. Seguir con tu labor de detective buscando la lógica y la procedencia de los datos, peleándote cada mes con los tipos de cambio, soportar como otros con las herramientas adecuadas, se dedican a crecer personal y profesionalmente. Con nuestra ayuda es otra forma, dejando que las máquinas hagan su trabajo, realizando las eliminaciones y los ajustes apretando un botón, con total trazabilidad del dato para que puedas consultar en todo momento la procedencia del mismo. Es impresionante tener en un único entorno, poder consultar de dónde viene el dato hasta el último detalle, eliminando las barreras geográficas y manejando la información al instante, garantizando el control de las filiales. Aquí ya no existen las barreras geográficas. Podemos en cualquier momento saber qué está pasando en nuestra sucursal porque tenemos línea directa, no dependemos de franjas horarias. Y, por supuesto, generando reportes a tu medida y sin depender de los temidos desarrollos de IT, que eso es genial, porque muchas veces para solicitar un informe o un determinado reporte tenemos que hablar con los profesionales del departamento de tecnología a que nos desarrollen ese informe. Y a veces nos tiramos días esperando la información y tenemos que además someter a testeos esa información o ese reporte porque posiblemente no nos hayan entendido con lo que realmente nosotros esperamos de ese informe. Entonces, en definitiva, necesitas una herramienta pensada por y para financieras, que a golpe de clic seas capaz de diseñar todos tus informes tal y como tú quieres verlos, de una forma en la que tú y exista un único dato para todo el mundo. Y no solo, como decía el CEO, que sea un dato que sea ilógico o que sea equivocado. No, estamos hablando de un único dato que es hipervalioso y que además tenemos la garantía de que es el correcto. Porque ese dato va a permitirnos no generar excusas a la hora de no dedicar el tiempo a lo que realmente importa. Entonces, nos va a permitir esforzarnos por desarrollar nuestro talento y elevar nuestros estándares. Además, optimizaremos nuestro tiempo. Y para que des un pasito más hacia la generación de sistemas automáticos, que para mí esta palabra de sistemas es clave. Lo que tenemos es conseguir sistemas que garanticen resultados por sí solo y además garanticen resultados recurrentes. Y aquí tenemos algunas de nuestras referencias, clientes que ya han trabajado con nosotros y que aplican estas 3 palancas a diario y que optimizan su tiempo, elevan sus estándares y por consecuencia han dado un paso más a la carrera con la competencia y es dar ese paso a la automatización y a la generación de sistemas automáticos. Tenemos a Toshiba, Avia, Libertas, Leica, en definitiva, clientes con un porcentaje del 96% de satisfacción. Y sin más, espero que esta presentación nos haya resultado útil, sobre todo a la hora de enfocar en esas 3 palancas clave que debemos desarrollar en nuestra organización. Y sin más, os doy paso a Fran para que continúe y espero que Muchísimas gracias, César. Se nota que a desde la vosotros. experiencia
las cosas se cuentan de otra manera, ¿eh? O sea, que al Sí, final sí, sí. uno ha Evidentemente, sido cuando lo has sufrido, cocinero antes que fraile, ¿no? Y efectivamente, esto es en lo que nos efectivamente. basamos para dar nuestra visión, ¿no? Porque pues es como el que este camino nosotros ya lo hemos recorrido, al final acaba en muchísimo trabajo, porque siempre acaba igual, ¿eh? Al final las empresas consolidan, al final las empresas sacan información, pero lo hemos dicho muchas veces, lo hacen a base de esfuerzo y esfuerzo personal de la gente que está en los equipos. Un Cl- día, un año, otro año, ¿no? Y este tipo de cl- herramientas lo que hacen es ayudarnos, ¿no? A que estas personas, pues, como tú bien has lo- dicho, sí, sí, perdona, que te estoy cortando con tonterías. No, 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 es que estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho llegas a confundir incluso cuál es tu papel en la organización. Y es decir, ¿realmente yo quiero estar en esta organización sufriendo, desarrollando tareas que luego cuando quiero incluso, porque al final, incluso ya egoístamente como trabajador, dices, yo quiero trabajar en una empresa en la que pueda desarrollar mi talento, porque como mi valor de marca personal, valor de, como mi reputación en el mercado, es importante que sepa estar a la última a la última en la tecnología, ¿no? Y saber un poco cómo avanzan las tendencias para saber dónde realmente tengo que poner los esfuerzos. Y muchas veces, cuando llevas años y años y años trabajando en lo mismo, te das cuenta de que no hay otra forma de hacer las cosas. Piensas que no hay otra forma de hacer las cosas. Entonces entras en esa dinámica que al final es errónea, porque el resto de competidores te están pasando por la derecha. Entonces, tú mismo entras en un círculo en el cual estás infravalorándote y no estás desarrollando tu talento como realmente podrías hacerlo. Efectivamente, y luego pues esta idiosincrasia que tiene la tecnología, ¿no? Que avanza cada día a un ritmo superior al del Mm, día anterior, con lo cual, o sea, si algo probaste, lo miraste hace 3 años o hace 5 años, probablemente cuando vuelvas a mirar, pues esté muchísimo más arriba a nivel de automatización de donde pensabas, ¿no? Por eso es tan importante efectivamente, pues estar al tanto de qué y cómo se pueden hacer las cosas a nivel de automatización con las herramientas. Y eso es lo que queríamos totalmente de acuerdo, compartir hoy. totalmente de ¿Eh? acuerdo, Pues totalmente de acuerdo. muchísimas gracias César. Y bueno, Ahora, decirle a los oyentes que tanto César como el resto de los ponentes pues están a su disposición a través del contacto con Aitana, que por supuesto a través de los enlaces pues tienen sus redes sociales, pueden contactar con ellos y también compartir con los asistentes pues este calendario de las próximas sesiones del 21 de abril y el 28 de abril, donde el equipo de EY de España pues nos brindará su experiencia también en el propio proyecto de implantación. Nos contarán en esta sesión del 21 de abril, por ejemplo, pues cómo se debe abordar desde el punto de vista del equipo, que tú también, César, lo mencionabas, pues un proyecto de consolidación, ¿no? Porque las herramientas mm, están bien, pero las herramientas sin persona que las manejen no son nada, ¿no? Y eso es, el día 28 veremos pues un business case completo de transformación digital de un departamento financiero, ¿vale? De la mano también de EY, donde pues veremos el punto final, ¿no? El final de todo, que es el sistema de reporting y cómo a ese sistema de reporting se llega pues con todos estos pasos previos que hemos ido recogiendo en esta serie de webinars, ¿no? También recordar a los oyentes en el chat tienen enlace a la inscripción de las próximas sesiones y también a los contenidos que ya se han publicado, como esta sesión del 7 de abril, donde con Sage estuvimos viendo procesos transaccionales y consolidación y homogeneación del dato intercompany, estas sábanas de consolidación enormes que hablabas, ¿no? De cómo automatizar un poco sí. esta parte. Y nada más, muchísimas gracias por su asistencia hoy, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedican. Esperamos, como siempre, que haya sido de su interés y les esperamos el próximo 21 de abril también a esta misma hora de la tarde en una sesión cortita pero intensa para seguir Mm. profundizando en cómo las herramientas nos ayudan día a día. Muchísimas gracias y hasta Muchas luego. gracias a vosotros y nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias, César. Un abrazo.